Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Córdoba Martínez, somos integrantes del equipo número 4 en el tema procesos de maquinado tradicional con y sin arranque de viruta en los subtemas cepillado, acepillado, rimado y taladrado. ¿Qué compañera? Alfonso Córdoba Martínez. Juego Capillo por Leches. Miguel Ángel Pérez González. José Félix Daniel de Oro, ordenado de centros de carne. Se paga el grano. Uno de los procesos principales de los que vamos a estar hablando es el cepillado. ¿Qué es el cepillado? Es un proceso de mecanizado donde la herramienta de corte realiza un movimiento lineal sobre una pieza estacionaria. ¿Qué significa esto? Que la herramienta es la que hace el movimiento, más no la pieza de trabajo. Hay varias preparaciones para el trabajo de cepillado. Uno de los principales es la preparación de la máquina y pieza de trabajo. ¿Qué es esto? Es asegurar la pieza de trabajo a la mesa donde se va a trabajar. Otra de esas es ajustar la herramienta de corte en el soporte de la máquina. ¿Qué es esto? Es ajustar y nivelar la pieza de corte que quede a ras de la pieza de maquinado. Otro de los ajustes de parámetros es configurar la velocidad de avance y la profundidad que va a realizar. ¿Qué es esto? El cepillado lleva varios procesos de acabado, de devastado, es por fases. ¿Qué significa? Que la profundidad del material va a ir disminuyendo con las diferentes pasadas que se va a ir dando. Y el acabado, hasta llegar al acabado deseado. El inicio del cepillado, la herramienta de corte se mueve linealmente sobre la superficie de la pieza de trabajo. Como ya lo explicamos, la herramienta se va a ir moviendo en dirección horizontal a la pieza o vertical, dependiendo del tipo de cepillado que se haga y cepilladora que se tenga. La repetición del proceso es la repetición del movimiento de corte hasta lograr el acabado deseado. Es esto, es ir devastando poco a poco las capas del material hasta lograr la profundidad que se desea en la pieza. La finalización es detener la máquina y la pieza de trabajo, es detener el proceso de cepillado en el momento. Se inspecciona la pieza de la superficie para asegurar que cumpla con las especificaciones requeridas a las que nosotros ocupamos. En el cepillado se pueden usar distintos métodos de cepillado, es decir, que hay diferentes formas de lograr este acabado. En este caso tenemos el cepillo de mesa, que se utiliza normalmente para realizar trabajos pequeños o medianos por la complejidad de la máquina. Una de sus características muy buenas es que es una máquina compacta y versátil. ¿Qué nos puede decir? Que podemos realizar el trabajo no necesariamente estacionario, sino se puede trasladar a otro tipo de lugares para facilitar el trabajo. Las partes de la mesa de trabajo. La mesa de trabajo es donde se va a fijar la pieza, como ya lo habíamos mencionado en características del cepillado. La herramienta de corte realiza el corte de material y el sistema de avance es un sistema de bandas que nos permite mover la pieza para lograr el acabado. Bueno, más bien mover la herramienta de corte. ¿Okay? La característica con la que funciona esta máquina es un motor. El motor es el que nos proporciona el giro de la herramienta de corte y el acabado. En otra de las características del cepillo de mesa son los tipos de máquinas que tenemos en ese tipo de mesa, en el cepillo de mesa, perdón. El cepillo de banco es un cepillo muy querido por los carpinteros, ya que es un cepillo muy versátil, utilizado normalmente para trabajos de grandes magnitudes, como puertas, mesas, paneles. Entonces, tiene una hoja mayormente ancha al cepillo que ya habíamos mencionado anteriormente. Se utiliza comúnmente para nivelar y alisar grandes superficies de madera. Por eso es tan querido por los carpinteros. Nos puede facilitar muchos trabajos cuando son en magnitudes relativamente grandes a lo convencional. Otro de los que tenemos es el cepillo de alisar. Este es un cepillo que nos sirve como tipo lija. Nos ayuda a nivelar las superficies lisas y uniformes para el trabajo de acabado, donde se requiere un alto nivel de precisión, donde ocupamos un nivel muy exacto de las dimensiones de la pieza. Otro de los diferentes tipos de máquinas que tenemos es el cepillo de rebaje.
¿Qué nos sirve? Nos sirve para eliminar pesos grandes que derribaba, que no vamos a ocupar en las piezas, como las ranuras de la madera. Es útil para trabajos que requieren cortes precisos en los bordes de las piezas. ¿Okay? El cepillo de garlopa es otro distinto tipo de cepillo. El cepillo de garlopa es un cepillo largo utilizado para alisar y nivelar grandes superficies, como ya lo habíamos mencionado. Normalmente todos los diferentes tipos de máquinas varían en un poco los acabados que vas a lograr, o más bien varían en el tipo de materiales que vas a utilizar. Es especialmente útil para trabajos de carpintería que requieren precisiones en piezas largas. ¿Okay? El cepillo de espaldón es otro cepillo que nos sirve para acabados. La diferencia del cepillo de espaldón es que nos sirve para trabajos pequeños, detallados y muy precisos. En los diferentes tipos de máquinas que teníamos también tenemos principales diferencias, entre ellas los cepillos de banco, cepillos para alisar y cepillos para rebaje. En el cepillo de banco, las principales características es el tamaño, como ya se mencionó, y el diseño de la máquina. Es más grande, robusto, con una hoja más ancha. Las aplicaciones ideales para nivelar y alisar grandes superficies de madera como mesas, puertas o paneles, como lo habíamos mencionado anteriormente. Es un uso más versátil, un poco más universal a lo que tenemos en cepillo de alisar y cepillo de rebaje. Es utilizado para generales de cepillado. En el cepillo de alisar, el tamaño y diseño también cambian. Es más pequeño y preciso que el cepillo de banco. Las aplicaciones son utilizadas para obtener superficies lisas y uniformes. Su uso es perfectamente para trabajos de acabado que requieren alta precisión. Y en el cepillo de rebaje, su diseño es específicamente para crear rebajes o ranuras. Entonces, las aplicaciones normalmente son rebajes y ranuras y son ideales para cortes precisos en los bordes de las piezas de madera. Su uso es más bien utilizado para devanes de piezas más grandes, utilizados en trabajos que requieren detalles específicos en los bordes. Seguimos con las principales diferencias de cada pieza. En el cepillo de garlopa es el que habíamos mencionado, que se usa especialmente en la carpintería, ya que nos ayuda especialmente para trabajos de carpintería que requieren precisión en piezas largas. ¿Okay? Es largo, robusto, con una hoja larga. Normalmente es un cepillo como el cepillo de mesa. Las aplicaciones, utilizados para alisar y nivelar grandes superficies. Y como último tenemos el cepillo de espaldón, que su tamaño y diseño es más largo, más estrecho y preciso. Las aplicaciones se utilizan para cepillar superficies estrechas y moldes. Es ideal para un uso de trabajo detallados y precisos. En el apartado de máquinas y herramientas tenemos la cepilladora vertical. La cepilladora vertical, como dice, es una máquina con un eje vertical que es una herramienta de corte hacia la pieza y es común en la metalurgia y en la fabricación de cualquier tipo de molde. Esta tiene unas partes, las cuales son columna o bastidor, cabezal de porta herramientas, metal de trabajo y huesillo principal. En la columna o bastidor es la estructura principal de la máquina que soporta y asegura la estabilidad del conjunto, o sea, la columna es algo que está en medio de la máquina, de la cepilladora vertical, que va hacia arriba o hacia abajo, moviendo el material. En la cabeza porta herramientas se encuentra montada una columna y contiene la herramienta de corte. Es una herramienta que está arriba y esa es la que tiene una punta, que es la que va a fisurar el material que vamos a hacer el cepillado. En la mesa de trabajo es una superficie horizontal sobre la cual se fija la pieza de trabajo. En el huesillo principal es en el eje motriz que genera el movimiento de la herramienta de corte. Es lo que va a generar el movimiento que va hacia arriba o hacia abajo sobre la herramienta que va a hacer el corte. Es el sistema de motor y transmisión que consta del motor eléctrico y el sistema de transmisión por engranes o ruedas. El siguiente es guías y carriles. Son superficies deslizantes sobre las que se mueven las piezas ajustables como la mesa o el cabezal. El sistema de avance automático en algunos modelos es el mecanismo que controla el movimiento automático de la mesa o la herramienta, la automatización. En manivelas y volantes de ajuste permite mover manualmente la mesa o ajustar la posición de la herramienta. En el sistema de sujeción de la pieza, que son prensas o morrazas mayormente,
dispositivos que aseguran firmemente la pieza sobre la mesa de trabajo, que esto hace que la pieza no tenga alguna distorsión en la hora de trabajar y no salga algo mal en el cepillado. A continuación tenemos el cepillador vertical. La cepilladora vertical tiene varios tipos de corte. Tenemos el cepillador vertical convencional, que es el tipo más básico y común que hay. Utiliza un cabezal de portaherramientas que se mueve de manera rectilínea, alternada en el eje vertical, mientras la mesa de trabajo puede moverse en direcciones horizontales. El siguiente es el cepillador vertical automático, que es similar al convencional, pero este tiene equipados sistemas automáticos de avance y retroceso para la mesa o el cabezal de portaherramientas. El que sigue es la cepilladora vertical universal. Esta posee una mesa de trabajo y cabezal con movimientos ajustables en múltiples direcciones, incluyendo una inclinación o una rotación en la pieza. Otros tipos de máquinas de cepilladora vertical es el portátil. Es una herramienta compacta y ligera diseñada para realizar trabajos de cepillado vertical en piezas pequeñas en sitios de difícil acceso. O sea, cuando queremos aplicar un cepillado en un lugar que es muy difícil con una máquina vertical convencional, aplicamos el portátil, que es donde podemos llegar a lugares donde no podemos normalmente. El siguiente es la cepilladora vertical hidráulica. Esta utiliza sistemas hidráulicos para accionar el cabezal y la mesa, ofreciendo una mayor potencia y precisión a la hora de hacer el cepillado. El siguiente es la cepilladora vertical CNC, que por sus siglas es control numérico por computadora. Esta utiliza sistemas computarizados para controlar con precisión los movimientos del cabezal y la mesa. El trabajo se programa previamente en un software. Para eso ocupamos un sistema de software que va a ser aplicado en la cepilladora, no es como las demás que son no tan automatizadas. En el siguiente recuadro voy a explicar las principales diferencias de los tipos de cepilladora que hay. Tenemos las cepilladoras convencionales, las automáticas, universal, CNC, portátil e hidráulica. Por otro lado tenemos que la convencional, sus movimientos de operación van de movimiento manual o básico del cabezal. Esto quiere decir que ocupa un operador que esté ahí para hacer los movimientos. En sus aplicaciones tenemos un mecanizado general de superficies y ranuras. Las ventajas que tiene este es que es fácil de operar y es muy económica para la empresa. Sus limitaciones son la velocidad y precisión, ya que son muy limitadas. En la automática, su movimiento de operación consta de un automatizado del cabezal o de la mesa. En las aplicaciones, tiene una producción en serie de piezas similares. Sus ventajas tratan de mayor productividad y menos esfuerzo del operador. Y sus limitaciones son que son costos mucho más altos de la conversión. En la universal, su movimiento de operación consta del cabezal y mesas ajustables en distintos tipos de ángulos. En las aplicaciones, sus piezas complejas con inclinaciones o geometrías específicas. Esto quiere decir que solo da de una materia con sus medidas ya propuestas y no puede trabajar sobre otra pieza que tenga diferentes medidas. En las ventajas es que es muy versátil y es adaptable dependiendo de la pieza que vayan a trabajar y ajustamos sus medidas con su geometría. En la limitación es que es mucha complejidad en operaciones y sus ajustes. En el siguiente, que es el CNC, en su movimiento de operación tenemos que es totalmente programable mediante un software. En las aplicaciones es de alta presión en piezas complejas y series grandes. Su ventaja es que es de alta precisión y repetibilidad. En las limitaciones, esto es muy costoso y requiere conocimientos técnicos. En el siguiente tenemos el portátil, que es de un movimiento compacta, manual y fácil de mover. Las aplicaciones constan de reparaciones o ajustes en ubicaciones específicas. Las ventajas es que es muy ligera, es portátil, puedes trasladarla de un lugar a otro y es muy económica para la empresa. Sus limitaciones es que es limitada a piezas pequeñas de trabajo o trabajos muy simples. Por último tenemos la hidráulica. Es un sistema de hidráulica para mover el cabezal o la mesa. Sus aplicaciones constan de grandes piezas o materiales muy duros. Las ventajas que tiene esta es que es potente y estable, ideal para trabajos muy pesados. Sus limitaciones es que requiere un mantenimiento especializado y constante.
Otro tipo de cepillado es con la cepilladora de metal, o más bien planeadora. Esta es una máquina de herramienta utilizada en metalurgia para mecanizar superficies planas, ranuras y otras formas geométricas en piezas de metal. Realiza un movimiento rectilíneo alternativo con la herramienta de corte. Esto quiere decir que este corte de cepillado solamente es plano o sobre ranuras. Sus partes son la base, la columna, que la base consta que es la estructura principal que sostiene la máquina y proporciona estabilidad. En su interior se encuentra el motor y el sistema de transmisión. En la columna es una estructura vertical que soporta y guía el carro. El cabezal y el portaherramientas es robusta y fija para garantizar la precisión. Otras partes son la mesa de trabajo o carro, que soporta la pieza de trabajo y realiza el movimiento rectilíneo alternativo. El cabezal portaherramientas contiene una herramienta de corte y permite ajustar su posición de una manera u otra, depende del gusto deseado. En el husillo principal, este transmite el movimiento al mecanismo que acciona la mesa y el cabezal, que está conectado al motor por un sistema de engranajes o correas. El siguiente es el sistema de movimiento alternativo o mecanismo de biela manibiela. Este convierte el movimiento rotativo del motor en un movimiento rectilíneo alternativo. El sistema clave para el funcionamiento de la mesa o del trabajo. El siguiente es la prensa o la mordaza. Esta se fija en la pieza de trabajo sobre la mesa para evitar movimientos durante el mecanizado. Por último tenemos el volante de ajuste. Permite mover manualmente la mesa, el cabezal o el portaherramientas para hacer ajustes finos. También tenemos el sistema de lubricación, que es distribuir aceite o grasas en las partes móviles para reducir el desgaste y evitar el calentamiento. Tenemos el motor eléctrico, que este proporciona la energía necesaria para el funcionamiento de la máquina. Puede ser de velocidad variable según el tipo de trabajo deseado. Por último, tenemos las guías y carriles. Permiten el movimiento suave y preciso de la mesa sobre la base. Son de alta resistencia al desgaste para soportar cargas pesadas. O planeadora, tenemos tipos de máquinas. Tenemos la cepilladora horizontal o planeadora convencional, que es que la mesa se mueve en dirección horizontal con un movimiento alternativo rectilíneo. La herramienta de corte permanece fija. La siguiente es la cepilladora vertical, Sharper o cepilladora de columna. La herramienta realiza un movimiento rectilíneo vertical, mientras que la mesa puede ajustarse en varias direcciones. El siguiente es la cepilladora universal. Es similar a la horizontal, pero con una mesa que puede girar y ajustar en varios ángulos, además de los movimientos longitudinales y transversales. Tenemos la cepilladora CNC, control numérico por computadora, que esta está controlada mediante un software y permite programar movimientos precisos de la herramienta y la mesa. Por último, en los tipos de máquina tenemos la cepilladora hidráulica, que esta utiliza sistemas hidráulicos para accionar la mesa y la herramienta de corte proporcionada para mayor potencia y suavidad. Por último, tenemos la cepilladora de máquinas pesadas, que es Heavy Duty Planer, diseñada específicamente para mecanizar piezas extremadamente grandes y pesadas. En el siguiente recuadro les voy a explicar sus principales diferencias en base al recuadro que he explicado. Tenemos los tipos de cepillado, que son el horizontal, el vertical, universal, CNC, hidráulica y heavy duty. En el horizontal, su movimiento principal consta de una mesa, que es rectilínea horizontal. En sus aplicaciones principales son superficies planas y grandes. Las ventajas es que es muy sencilla y robusta. Sus limitaciones es que es muy poco versátil. En la vertical, su movimiento principal consta de una herramienta que es vertical. Sus aplicaciones principales son ranuras, chaveteros o pequeñas piezas. En las ventajas tenemos que es muy compacta y muy precisa. Para las limitaciones es muy limitada para las piezas grandes. En el siguiente tenemos la universal, que su movimiento principal es de una mesa ajustable, que es angular. En sus aplicaciones principales tenemos que es una pieza completa o angular. En las ventajas es versátil para los ángulos. Sus limitaciones es que es más complicada para operar. En el tipo de cepillado CNC, su movimiento principal es que es computarizado. Sus aplicaciones principales constan de alta precisión y producción en serie. Las ventajas es que es precisión y automatización. Limitaciones es que es muy costosa y requiere una técnica avanzada.
En la hidráulica, su movimiento principal es hidráulica, o sea, suave y potente. Aplicaciones principales: sobre grandes piezas o materiales muy duros. Las ventajas es que es de una potencia muy superior. Sus limitaciones es que requiere sistemas hidráulicos. Para el último, el heavy duty, su movimiento principal es sobre una mesa robusta, o sea, una mesa grande. Sus aplicaciones principales son piezas extremadamente pesadas. Las ventajas es ideal para trabajos de gran escala. Las limitaciones es que no es apta para pequeñas mecanizadas, o sea, tiene que ser solamente para trabajos grandes y de maquinaria muy pesada. La cepilladora eléctrica portátil. Primero, su concepto. Es una herramienta compacta con cuchillas rotativas montadas en un tambor. Es portátil y fácil de usar para trabajos rápidos en madera. Vamos a especificar sus partes, que es la carcasa. La carcasa protege los componentes internos y sirve como soporte para las demás partes. Tenemos el manguito principal, que vendría siendo que permite al operador sujetar y controlar la herramienta durante su uso. También tenemos el manguito auxiliar, que proporciona una mayor estabilidad y control al operador, especialmente en cortes largos o difíciles en madera. Tenemos también el botón de encendido, que pues como su nombre lo dice, nos permite iniciar o detener el funcionamiento del motor eléctrico. También tenemos el botón de bloqueo de encendido, que mantiene el motor funcionando sin necesidad de mantener presionado el botón de encendido, que esto a lo largo de los trabajos, o sea, nos ayuda mucho mejor para pues, no tener el botón de encendido justamente con la mano. También tenemos la base de apoyo, que vendría siendo la zapata. Es la superficie que entra en un contacto con el material, proporcionando estabilidad y guiando la herramienta durante el cepillado. También tenemos las cuchillas de corte o navajas. Estas realizan el corte de material para nivelar o devastar. Y también tenemos el tambor de cuchillas, que es el cilindro giratorio que sostiene las cuchillas y las hace rotar a alta velocidad. También tenemos el motor eléctrico, que proporciona una gran parte de la energía necesaria para hacer girar el tambor de cuchillas. Y tenemos también el tornillo de ajuste de profundidad, que permite al operador regular la profundidad del corte. Tenemos, y por último, la salida de expulsión de virutas. Esta expulsa las virutas generadas durante el cepillado y mantenimiento de la zona de trabajo limpia. Tenemos otra parte, que nos hace falta todavía decir su concepto, que es la correa de transmisión. Esta transmite el movimiento del motor al tambor de cuchilla, ¿no? Tenemos el soporte de descanso, que esta es la pata de seguridad, se le dice. Esta eleva ligeramente la zapata para evitar que las cuchillas entren en contacto con la superficie cuando no está en uso. Y tenemos la placa de guía o guía lateral, que esta ayuda a mantener cortes rectos y precisos a lo largo del material. A continuación les vamos a presentar los tipos de máquinas en la cepilladora eléctrica portátil. Tenemos la cepilladora eléctrica portátil, la básica. Esta es la versión estándar diseñada para trabajos de desbaste o de nivel o superficie planas. Tenemos la cepilladora eléctrica de alta potencia, esta está diseñada para exigentes en maderas duras o grandes volúmenes de material. Por otra parte tenemos cepilladora eléctrica de mano compacta. Esta es una versión más ligera y pequeña, ideal para trabajos detallados o en espacios muy reducidos. También tenemos la cepilladora eléctrica inalámbrica. Esta es de paréntesis a batería, ¿no? Que funciona sin cable, lo que facilita el uso en lugares donde hay menos acceso a corriente eléctrica.
Otro tipo de máquinas sería la cepilladora eléctrica con granuladora combinada. Este incluye una función adicional para realizar ranuras en bordes o superficies. Y por último tenemos la cepilladora eléctrica industrial, que está diseñada para trabajos pesados y su uso continuo en entornos industriales. Sus principales diferencias. Primero tenemos la básica, que su potencia es media y ronda entre los 500 y 900 watts. Su portabilidad es alta y sus aplicaciones principales es la carpintería doméstica. Tenemos sus ventajas, que es muy económica y fácil de usar. Y sus limitaciones es que es menos potente. Tenemos por segunda que es la alta potencia. Su potencia es alta, ronda entre los 900 y 1500 watts. Su portabilidad es media y sus aplicaciones principales son en maderas duras y trabajos intensos. Tenemos sus ventajas, que es más rápido y más eficiente. Y por último tenemos sus limitaciones, que es más pesada y costosa. Tenemos la compacta, que su potencia es baja y ronda entre los 400 y 600 watts. Su portabilidad es muy alta y sus aplicaciones principales es en ajustes finos y espacios reducidos. Tenemos sus ventajas, que es muy ligera y muy manejable. Y tenemos sus limitaciones, que es muy limitada en potencia y profundidad. Por otra parte tenemos la inalámbrica, que su potencia es variable, su portabilidad es muy alta y sus aplicaciones principales es en el uso del campo o áreas sin corriente. También tenemos sus ventajas, que es portátil y flexible, y sus limitaciones, que es autónoma y potencia limitada. También tenemos su combinada con granuladora, que su potencia es media y está entre los 800 y 1200 watts. Su portabilidad es media y sus aplicaciones principales es en el granulado y mecanizado especializado. Tenemos sus ventajas, que es de multifunción, y sus limitaciones es más costosa y técnica. Por último tenemos la industrial, que es la más usada. Su potencia es muy alta, es mayor a 1500 watts. Tenemos su portabilidad, que es baja. Sus aplicaciones principales es la producción intensiva en la industria, ¿no? Tenemos sus ventajas, que es muy eficiente y duradera. Y por último tenemos sus limitaciones, que es muy voluminosa y costosa. La cepilladora CNC, que es controlador numérico por computadora, es la máquina de alta precisión que utiliza programación computarizada para realizar cortes y cepillados completos en metal o madera. Ofrece control automático de los movimientos. Las partes de esta cepilladora está compuesta por base, que proporciona soporte y estabilidad a toda la máquina. Mesa de trabajo o carro, que soporta la pieza de trabajo y se mueve de forma controlada en diferentes ejes. También está el husillo de movimiento o husillo de vuelo, que transmite el movimiento lineal preciso a los ejes X, Y y Z. Guías lineales facilitan el movimiento rectilíneo de la mesa o el encabezado a alta precisión. Cabeza porta herramientas, que sostiene y posiciona la herramienta de corte durante el mecanizado. Controlador CNC es el cerebro de la máquina, encargado de interpretar el código G y ejecutar las operaciones de mecanizado. Pantalla o panel de control. Permite al operador monitorear y configurar las operaciones de la máquina. Motor principal. Proporciona la energía necesaria para accionar las herramientas de corte. Sistema de refrigeración. Enfría las herramientas y el material durante el mecanizado para evitar sobrecalentamiento y deformaciones. El sistema de lubricación automática. Lubrica las partes móviles de la máquina para reducir el desgaste y garantizar un movimiento suave. Estructura de columna o puente. Soporta el cabezal, portaherramientas y otros componentes móviles. Sensores y encoderers. Proporcionan retroalimentación al
controlador CNC sobre la posición y velocidad de los ejes. Sistema de succión de viruta, opcional. Recoge las virutas y desechos generados durante el mecanizado. Sistema de energía y cableado. Proporciona energía eléctrica a todos los componentes de la máquina. Programación y software externo. Se utiliza para diseñar y generar el código G que controla la máquina. Tipos de máquina. Cepilladora CNC de columna única. Diseñada con una sola columna que soporta el cabezal, portaherramientas. La mesa se mueve en los ejes X y Y, mientras el cabezal se desplaza en el eje Z. Cepilladora CNC de doble columna o de pórtico. Tiene dos columnas laterales conectadas por un puente superior. El cabezal puede moverse sobre el puente y la mesa realiza movimientos en el eje X. Cepilladora CNC de pórtico móvil. En este diseño, el pórtico incluye las columnas y el puente se mueve a lo largo de un eje fijo, mientras que la mesa permanece estática. Cepilladora CNC con cabezal giratorio o universal, equipada con un cabezal portaherramientas que puede girar en varios ángulos, permitiendo mecanizar superficies inclinadas o contornos complejos. Cepilladora CNC hidráulica. Combina el control CNC con un sistema hidráulico para accionar el movimiento de la mesa y el cabezal. Cepilladora CNC de alta velocidad, diseñada para realizar cortes de alta velocidad utilizando ursillos de alta precisión y sistemas de refrigeración avanzados. Cepilladora CNC multifuncional o combinada, integra múltiples operaciones como fresado, taladado y granulado en una sola máquina. Las principales diferencias de tipos de cepilladora, que los tipos son columna única, doble columna, pórtico móvil, cabezal giratorio universal, hidráulica, alta velocidad y multifuncional, que es combinada. El movimiento principal de la columna única es el mesa en X, Y, cabezal Z. Sus aplicaciones principales es en piezas medianas y grandes. Sus ventajas es compacta y eficiente. Sus limitaciones es capacidad limitada en piezas grandes. El doble columna pórtico, sus movimientos es el mesa X, cabezal Z. Sus aplicaciones principales es en piezas grandes y pesadas. Sus ventajas es alta estabilidad y precisión. Sus limitaciones requieren más espacio. El pórtico móvil, sus movimientos principales es el pórtico en X, mesa estática. Aplicaciones principales, piezas extremadamente grandes. Ventajas, ideal para piezas que no se pueden mover. Limitaciones, ocupan mucho espacio. Cabezal giratorio universal. Sus movimientos principales es en cabezal con rotación angular. Sus aplicaciones principales es en superficies inclinadas o complejas. Sus ventajas es alta versatilidad y limitaciones, mayor complejidad en operaciones. Hidráulica. Su movimiento principal es el sistema hidráulico en X, Z. Sus aplicaciones principales es en materiales duros o piezas pesadas. Sus ventajas es fuerza de corte superior. Sus limitaciones es costosa y requiere mantenimiento. De alta velocidad, sus movimientos principales es rápidos y movimientos X, Y, Z. Aplicaciones principales, producción en serie, ventajas, alta eficiencia y precisión. Sus limitaciones, pues limitada en piezas grandes. Multifuncional. Su movimiento principal son varios movimientos integrados. Sus aplicaciones principales son piezas complejas. Sus ventajas es realizar múltiples procesos y limitaciones, más caras y técnicas avanzadas. Ok, continuamos con máquinas y herramientas. Estos cepillos manuales, que cepillo del carpintero, que es herramienta de mano con base plana y cuchilla ajustable, utilizada para realizar superficies de madera. Carlopa. Un cepillo manual largo, ideal para trabajar en superficies grandes y garantizar líneas rectas. Cepillo de acabado, más pequeño, diseñado para obtener superficies lisas y finas. Cuchillas de cepillado. Son cuchillas intercambiables montadas en las máquinas cepilladoras de madera o metal. Pueden ser rectas o en formas específicas según el trabajo. Es de material de acero, HCC o carburo de tuxeno para mayor durabilidad. Fresas para cepillado. Son herramientas rotativas utilizadas en máquinas fresadoras o CNC para realizar cortes en superficies planas o superficies complejas.
dientes grandes para retirar material de madera o plástico. Limas, más finas que las escofinas, ideales para ajustar detalles o suavizar superficies de metal. Bloques de lijado y abrasivo. Son herramientas utilizadas para alisar y dar el toque final a una superficie tras el cepillado. Cuchillas para metales en planeadoras. Son herramientas de corte que se fijan en el portaherramientas de una planeadora de metal, diseñada para soportar altas fuerzas de corte. Materiales. Los materiales a mecanizar. Metales ferrosos, que es acero al carbono, comúnmente utilizado en la industria debido a su resistencia y facilidad de mecanizado. Acero inoxidable, mecanizado más difícil debido a su dureza y resistencia a corrosión. Hierro fundido, excelente para mecanizado ya que es fácil de cortar y da buenos acabados. Acero templado, material duro utilizado en piezas que requieren alta resistencia al desgaste. Metales no ferrosos, aluminio, ligero y fácil de mecanizar, adecuado para piezas con tolerancias estrictas. Cobre, se usa en componentes eléctricos, es más difícil de cepillar debido a su ductilidad. Latón, frecuentemente en la fabricación de piezas decorativas y comúnmente mecánicas. Bronce, material resistente empleado en piezas que trabajan bajo fricción. Plásticos de ingeniería, nylon, nylon y PTFE, materiales plásticos mecanizables usados en piezas de bajo peso y alta resistencia al desgaste. Materiales compuestos, fibra de carbono y fibra de vidrio, utilizados en aplicaciones de alta tecnología, requieren herramientas específicas para su mecanizado. Madera. Algunas cepilladoras específicamente eléctricas portátiles trabajan sobre madera en carpintería. Cerámicas. Características: resistencia extrema al calor y al desgaste. Aplicaciones: mecanizado a alta velocidad de materiales muy duros o abrasivos. Diamante policristalino, PSD. Características: muy alta dureza y duración. Aplicaciones: mecanizado de materiales compuestos, plásticos y metales no ferrosos. Nituro de boro cúbico, CBN. Características: excelente resistencia al desgaste y el calor. Aplicaciones: mecanizado de acero, endurecido y hierro fundido. Diferencia: cepillado, movimiento principal, lo realiza la herramienta de corte. Movimiento secundario, lo realiza la pieza de trabajo. Máquina utilizada, cepilladora. Aplicación: usado para mecanizar piezas pequeñas o medianas. Ejemplo práctico: es una cepilladora de metal. La herramienta se mueve hacia adelante y hacia atrás, cortando el material mientras la pieza está fija o realizando pequeños procedimientos para avanzar. Acepillado: movimiento principal, lo realiza la pieza de trabajo. Movimiento secundario, lo realiza la herramienta de corte. Máquina utilizada, planeadora. Aplicación: usado para mecanizar piezas grandes y pesadas que no se pueden moverse fácilmente. Ejemplo práctico: es una planeadora, la pieza de trabajo está montada en una mesa que se mueve hacia adelante y hacia atrás, mientras la herramienta está fija. 3. Ahora vamos a hablar del taladrado. Definición: el taladrado es un proceso de mecanizado que consiste en hacer un corte en el material haciendo tirar una broca. La broca arranca virutas del material y realiza un orificio. Dicho orificio tendrá la característica que decíamos, forma, diámetro, etc. Procedimiento: seleccionar la broca. De acuerdo al resultado que esperas obtener, escoger la más conveniente. Por ejemplo, si deseamos perforar un material en partículas como concreto, madera, metal o algún otro, lo mejor será adquirir un tipo de broca específica. 2. Colocar la broca. Ahora que ya sabemos cuál usar, llegó el momento de insertarla, pero para ello desenroscarla por la boca, que está ubicada en la punta delantera del taladro, y colocar la parte lisa de la broca. Luego enroscar nuevamente hasta que se accione y quede fija. 3. Revisar el funcionamiento de la batería del taladro. En caso del taladro inalámbrico, cheque que la batería esté cargada para asegurar un óptimo rendimiento. De ser un modelo con cable, fíjate que esté conectado a un tomacorriente cercano para evitar que se desenchufe durante su uso. 4. Elige la velocidad y sentido del giro
Aunque quieres saber cómo usar el taladro eléctrico, dos puntos a tener presentes son la velocidad, que al único debe ser lenta para controlar sin ningún inconveniente, la herramienta de ir en aumento de a poco y el lado hacia el que gira la broca. Si va en sentido de las agujas del reloj, está óptimo para perforar y atornillar, pero el sentido contrario es para desatornillar o retirar la broca del taladro. Máquinas y herramientas. Para taladrar se utiliza una herramienta llamada taladro junto a una broca, que es el elemento que ayuda a perforar. Para taladrar se pueden utilizar diferentes tipos de broca, como broca en espirales, broca huecas, cierres de corona, brocas de pala, fresa para taladro, brocas salomónicas. Para taladrar de manera exitosa es importante considerar algunos factores como el refrigerante, que ayuda a evacuar la viruta y a mejorar la vida útil de la herramienta, la velocidad del corte, que afecta la vida útil de la herramienta, el avance, que influye en la calidad del agujero y el desgaste de la herramienta. El taladro adecuado para cada trabajo. Gracias a su diseño inteligente y a la función de velocidad variable, los taladros modernos son aptos para una amplia variedad de trabajos. Con brocas y accesorios especiales podrán realizar casi cualquier trabajo de taladro. Elija un taladro apropiado para el trabajo en cuestión. Trabajo intensivo o ligero, en metales, madera o mampostería. Taladro de mano o barrena. La forma de taladro más sencilla es el taladro de mano estándar o barrena, muy práctico para trasladar agujeros para tornillos. En primer lugar, gira el taladro a izquierda y derecha hasta que la punta entre en la madera. A continuación, gira el taladro hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, hasta que alcance la profundidad que necesite. Taladro eléctrico estándar. Para la mayoría de trabajos de fijación basta con clavar un clavo en la pared, pero para fijar objetos pesados necesitarás utilizar tornillos y un taladro. Los taladros eléctricos estándar se venden en versiones con cable o a batería. La ventaja de un taladro a batería o sin cable es que no necesita estar cerca de un tomacorriente ni utilizar un cable alargado. Por otro lado, los taladros con cable no hay que recargarlos y suelen ser más potentes. Taladro de columna. Estos taladros verticales se llaman así porque montan sobre una columna o soporte que guía la cabeza del taladro. La columna, a su vez, se monta sobre una base que se fija al banco de trabajo o el suelo. Es un tipo de taladro ideal para hacer agujeros perfectamente rectos a una pieza de trabajo sueltas. La velocidad de un taladro de columnas suele ajustarse mediante mandos de correa en V, que pueden colocarse sobre poleas de diferentes diámetros. Velocidad y profundidad de taladro. Puedes preconfigurar la velocidad del taladro con un tope de profundidad. Este accesorio suele incluirse de manera estándar con los taladros. Con él evitará pasarse accidentalmente de profundidad al perforar una pared o pieza de trabajo. También puedes colocar un anillo especiador sobre el taladro y fijarlo en la profundidad deseada. También va muy bien pegada al taladro una cinta de color llamativo. Debes ajustar la velocidad del taladro, expresar en RPM, a la dureza del material. Selecciona una velocidad alta para trasladar materiales blandos, madera, plástico, aluminio. Selecciona una velocidad baja para trasladar materiales duros, acero, mampostería, hormigón. Cuanto más fino sea el taladro, más elevado será la velocidad que pueda aplicar. Si utiliza un martillo en mampostería o hormigón, la velocidad no estará tan importante, porque en realidad lo que está haciendo es cincelar. Atención, si el trabajo en madera aplica una velocidad de taladrado demasiado elevado, correrá el riesgo de quemar la madera. ¿Ya? ¿Dónde se utiliza el taladro? El taladro es un proceso de mecanismo que se utiliza en diversas industrias para crear agujeros en metales sólidos. Industria de madera en operaciones fundamentales. Para realizar agujeros, ranuras, alojamiento para bisagras y cerraduras. Industria de muebles. Las máquinas taladradoras automáticas son muy utilizadas para producir muebles con presión y calidad. Industria del mecanizado.
Los taladros industriales son una herramienta indispensable para realizar variedades de operaciones con presión. Los materiales más utilizados para taladrar son acero de carbono, acero rápido y acero duro. Acero de carbono se utiliza para taladrar materiales blandos como madera o plástico. Acero rápido se utiliza para taladrar aceros de poca dureza. Es más resistente al calor y duro que el acero, con alto contenido de carbono. Metal duro se utiliza para taladrar aceros, fundición, en trabajos de gran rendimiento. Está compuesto de titanio, niobio, tuxeno, wolframio, otros elementos de mucha resistencia. Para seleccionar el tipo de broca se deben tener en cuenta la tolerancia de agujeros, su longitud y su diámetro. Un taladro está compuesto por diferentes materiales como plástico, metal, cobre, hierro, plata, aluminio y fibra de vidrio. Carcasa plástica, gatillo para accionar el taladro, mandril de metálico para sujetar las rocas o mechas. Motor eléctrico puede estar hecho de cobre, hierro, plata, aluminio y otros materiales. Conductor de electricidad. Enjambre, interruptores y otros componentes. Pueden fabricarse con los materiales discretos anteriormente, además de plástico y fibra de vidrio. Las brocas de los taladros pueden estar hechas de diferentes materiales, como acero al carbono, acero rápido o metales duros. Acero al carbono. Puede taladrar materiales de blando como madera o plástico. Acero rápido. Es para taladrar acero de poca dureza. Y metal duro. Es para taladrar fundiciones, aceros de trabajo de gran rendimiento. Yo les hablaré sobre el arrimado. ¿Qué es arrimado? Se le llama arrimado un proceso de arranque de viruta o una operación de mecanizado que se realiza para conseguir un buen acabado superficial con ciertas tolerancias dimensionales, o bien simplemente para agrandar agujeros que han sido previamente taladrados con una broca o un diámetro poco inferior. 3. ¿Qué son las rimas o escariado? La rima es una herramienta que sirve para acabar un agujero que previamente ha sido taladrado o melindrado. La herramienta de escariado o rima se utiliza para un acabado superficial, la redondez, la precisión. Para ello consiste en una serie de bordes de corte afilados dispuestos en espiral alrededor de un eje central. Estos tipos de bordes permiten eliminar el material sobrante y aislar la superficie interna del agujero. Aquí se puede mostrar cómo ha sido taladrado antes de introducir el rimado o escariado en el orificio. Bueno, ¿qué diferencias existen entre brocas y rimas? Las brocas es para realizar operaciones de desbaste, como es realizar un barrendo. Se compone de 1 o 2 filos de corte principalmente. Las rimas es para realizar operaciones de acabado superficial. Es necesario un barrendo previo para su correcto funcionamiento. Aquí se puede mostrar una broca y una rima. 3. Áreas de uso de arrimado o escariado. Uno de los principales es la automotriz. Se usa en los cilindros de motores para alojar pistones que ponen perfectamente. El otro es industria aeroespacial, que es estructuras escariado en orificio para remaches, que es esta imagen. La otra es industria naval, escariado en orificios de válvulas y cilindros hidráulicos. La otra es industria ferroviaria, orificio para alojar pernos y pasadores de componentes de frenos, entre otros muchos más. Bueno, consideraciones iniciales para las operaciones de escariado. Al realizar operaciones de material de la pieza escariado, deben tenerse en cuenta varios parámetros que afectan a la vida útil del escariado, que serían pues la velocidad de avance, profundidad de corte, excentricidad, longitud de la herramienta y cortes intermitentes. Consejos generales sobre el escariado. Para garantizar que se obtienen los mejores resultados al utilizar escariadores,
es fundamentalmente utilizar en las condiciones adecuadas. Un error frecuente es la preparación de agujeros para descargado sin suficiente material para la operación posterior. No dejar suficiente material en el agujero para la operación de descargado provoca fricción en el descargado, un rápido desgaste del mismo y como consecuencia la pérdida de diámetro. Asimismo, es igual de importante para el rendimiento de las herramientas no dejar un exceso de material en el agujero. Se corta metal y madera aquí, ¿no? Sí, esto se llama taladro radial. ¿Taladro qué? Taladro radial. Radial. Con esta madera funciona así. Sí, como esto. Se activa. Oh, oh. Con este, agarramos la punta. Y se acelera. Y con esta movemos la plataforma. Para modificar la pieza. Voy a traer una madera. ¿Dónde? Ya tú editas tu video. Ah, sí, está bien. Sacamos para limpiarlo. Ajá. ¿Cómo se prendió aquí? ¿Dónde? ¿Aquí cómo se prendió? Sí, acá me decís. ¿Dónde prendí? Sí. Aquí tengo así. Ah. Ya no lo haces con manual, salga. Oh. ¿Y es todo? Oh.